Muchos intentan aún alcanzar el sueño americano, ese sueño donde se escapa del desempleo, del hambre, de la violencia extrema, de la corrupción y de las deficiencias generales que se pueden encontrar en muchos países de América Latina. Pero ¿cuánto tiene que sufrir una persona para poder alcanzar ese sueño que se materializa en los Estados Unidos de América? ¿Qué garantías tienen esas personas de poder quedarse en Estados Unidos? ¿Y cuánto han de sufrir para conseguirlo? En el video de hoy hablaremos sobre las caravanas de migrantes que van hacia México para poder cruzar a los Estados Unidos. Empecemos. Para muchos de estos migrantes, su travesía comienza por la frontera sur, en la que desde Guatemala cruzan hacia México. La frontera sur de México está delimitada por una línea quebrada que se extiende a lo largo de 1.138 kilómetros, de los que 962 colindan con la República de Guatemala, desde el Tratado de Límites del 27 de septiembre de 1882 y 176 con Belice, de acuerdo a los arreglos establecidos con Gran Bretaña el 8 de julio de 1893. Tres ríos marcan los linderos más importantes: el Suchiate, que desagua en el Océano Pacífico; el Usumacinta, que es el río más largo de Centroamérica con 825 kilómetros de recorrido, ambos en mojonera con Guatemala; y el río Hondo, haciendo límite entre Quintana Roo y Belice. En el pasado, la mayoría de los migrantes que se dirigían a México para así poder llegar a los Estados Unidos eran generalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, pero a medida del tiempo se le han estado uniendo venezolanos, cubanos, haitianos y hasta africanos. Los migrantes se exponen a todo tipo de riesgos, entre ellos secuestros, asaltos y abusos sexuales, pero además de esto se exponen a detenciones por parte de las autoridades y deportaciones. Por ejemplo, en un operativo de la Policía Nacional Civil de Guatemala fueron arrestados 2 coyotes que transportaban en un camión de carga a 80 migrantes, 76 cubanos, 2 de Ecuador, 1 de Mauritania y 1 de Burkina Faso. En toda esta travesía hay una muy elaborada red de traficantes de personas o coyotes que guían a los migrantes a puntos ciegos, por llamarlo de algún modo, para que estos no sean atrapados por las autoridades migratorias mexicanas que resguardan la frontera sur. Estas redes tienen conexiones dentro de las autoridades migratorias para poder así evitarlos durante el camino. Un método que estos usan es el uso de casas de seguridad o bodegas que usan los coyotes para ocultar a los migrantes durante días y hasta meses. En un reportaje para la RFI del 4 de enero del 2022, un coyote declaró que los precios para ocultar a los migrantes y trasladarlos hacia los Estados Unidos depende del tipo de viaje que los migrantes quieran realizar. Si quieren ir en autobús o carro particular, un tipo de viaje que se le puede considerar VIP, según él, los migrantes tienen que pagar la sorpresiva cantidad que oscila entre los $9,000 y $11,500 hasta Houston, y que si estos quieren adquirir residencias permanentes o visas humanitarias, tendrían que pagar aparte entre $2,000 y $3,000. El coyote explicaba que dentro de estas casas intentan proveer de todo a los migrantes. Una vez que han pagado, ellos pueden cocinar, tienen agua, luz y camas. Los migrantes no salen porque el riesgo de ser deportados existe todo el tiempo, y quienes les proveen lo que necesitan son los coyotes. La mayoría de estas casas no dan ninguna de estas condiciones a los migrantes. Muchos han fallecido por falta de comida o agua, y la situación se vuelve inhumana y muy peligrosa. Por estos motivos, muchos de los migrantes prefieren atravesar la frontera por medio de caravanas para evitar estos costes tan elevados y situaciones de peligro con los coyotes. No obstante, el proceso puede resultar aún más arduo y dificultoso por medio de las caravanas. Según registros como el de Redalic.org, desde el 10 de octubre del 2018 a mayo de 2019, se registra la primera caravana masiva de migrantes, al grado que algunos lo llamaron el primer éxodo. Las caravanas migrantes tienen las características siguientes: se realizan por vía terrestre, por grupos significativos, se convocan por redes sociales, la dirección generalmente es hacia México y los Estados Unidos de América. Se desplazan en grupos los integrantes de las caravanas para poder penetrar las líneas de protección que hacen las autoridades mexicanas y protegerse de la delincuencia organizada. La obtención de la asistencia de las autoridades y organismos no gubernamentales se facilita por grupos significativos. Pueden evitar de mejor manera a los traficantes, la trata de personas y los abusos de supuestos gestores. El 70% de las solicitudes de asilo en México se realizan en Tapachulas. En el año 2019, cuando el presidente de los Estados Unidos
de América era Donald John Trump, se implementó la política de Remain in Mexico, en español, quédese en México. Una política que le permite a los gobiernos de Estados Unidos exigirle a los migrantes que permanezcan en México hasta la fecha de su entrevista con una corte de inmigración en Estados Unidos. Recordemos que Donald John Trump era un presidente de línea dura con respecto a la inmigración ilegal. Estamos deportando a esa gente por millares, pero esta es una situación peligrosa y amenaza con convertirse en aún más peligrosa a medida que nuestra economía mejore más y más. Y mediante esta política se pretendía disminuir o retrasar el flujo migratorio que cruzaba hacia los Estados Unidos entre enero del 2019 y el 2021. En febrero del 2021, el presidente Joseph Biden Jr. intentó ponerle fin, ya que él sigue una línea más blanda con respecto a la inmigración ilegal. Sin embargo, el 14 de agosto del 2021, un juez federal de Texas ordenó la reanudación de la política. El gobierno de Biden solicitó una suspensión para bloquear la reanudación de la política. Esta solicitud fue denegada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos y el 24 de agosto del 2021 también por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como resultado de la sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno de Estados Unidos está obligado a volver a aplicar la política. En junio del año 2019, alrededor de 12,000 migrantes habían retornado a México para poder aplicar para obtener asilo, pero para septiembre del 2019, 47,000 personas habían retornado. Para diciembre del 2019, 57,000 personas habían retornado a México para poder seguir aplicando para obtener asilo, lo cual esto quería decir que el programa de Quédese en México estaba dando frutos. Junto con este programa, Estados Unidos ha estado asistiendo a México y a países de Centroamérica con ayudas humanitarias de alrededor de $331 millones para que se pueda asistir a los solicitantes de asilos y migrantes en las casas de acogida, salud y deportaciones. Unos 15,000 refugiados de Haití se quedaron atrapados en septiembre en un campamento improvisado bajo un puente entre Texas y el estado mexicano de Coahuila. Cuando Biden asumió la presidencia, él se vendió como un presidente de línea blanda con relación a la política de inmigración y refugiados. Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people. E incrementó el límite de aceptación de refugiados de 15,000 a 62,500. Muchos migrantes comprendieron esto como una muestra de que se les sería más fácil cruzar hacia los Estados Unidos. Según el senador Ted Cruz de Texas, en el 2021 Estados Unidos recibió 2 millones de inmigrantes ilegales. El tema de inmigración es un tema delicado para la administración de Biden, ya que si bien en sus promesas de campaña él vendió una política más flexible en relación a la inmigración ilegal y de refugiados, lo cierto es que a los estadounidenses les preocupa de forma negativa la cantidad de inmigrantes ilegales que cruzan las fronteras. Según Gallup, en una encuesta de marzo de este año, al 60% de los estadounidenses les preocupa la crisis migratoria, y en otra encuesta de CNN se estableció que el 54% de estadounidenses afirma que reducir el número de personas que tratan de entrar a los Estados Unidos debería ser una mayor prioridad para el gobierno de Biden que permitir a los migrantes solicitar asilo. Recordemos que las elecciones de medio mandato son el 8 de noviembre y hay un riesgo real para los demócratas de que sufran una marea roja en estas elecciones, y que según la encuestadora Gallup, solo el 41% de votantes aprueba la gestión del presidente Biden, lo que hace el futuro de estos migrantes aún más incierto. Mientras tanto, en México las tensiones no hacen más que aumentar ante las largas esperas a las que se tienen que someter los migrantes para poder ser aceptados, y se han realizado varias marchas, huelgas y protestas, algunas de carácter violento por parte de los migrantes ante esta situación. ¿Podrán estos migrantes ver su sueño hacerse realidad y poder residir en los Estados Unidos algún día? Lo cierto es que con el pasar del tiempo las cosas se vuelven aún más inciertas. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, comentar y darle like al video.